Una grieta se ha producido en el mundo, haciendo que ya no sea seguro. Para salvar a la humanidad de las posibles consecuencias de la grieta, se creó una nueva organización con usuarios que tenían el poder suficiente para convertirse en los líderes de la humanidad. Se reclutaron familias para trabajar con los líderes, ayudándoles así como entrenando a los cazadores. De esta forma se ganaron el honor y el respeto entre la gente, pero también empezaron a aparecer muchas familias de este tipo ávidas de poder, y entre ellas estaban las peores. El anciano se paró en la sala y preguntó a los luchadores su credo principal. El credo de la familia de la espada divina Beck. Unánimemente le respondieron que su credo era la fuerza por encima de todo, las órdenes por encima de todo. El chico que estaba sentado en el suelo escuchó como un grupo de chicos le avergonzaban por ser de la familia de la espada divina Beck, ya que tenía suerte de ser él, pero pensándolo bien era considerado el más débil de los que estudiaban aquí. Le preguntaron si conocía el credo de su familia, a lo que respondió recitando el lema de la familia. Se rieron de él y le enseñaron una carta del mayor, en la que se decía que había sido expulsado de la familia por su falta de talento. La consecuencia de este destierro fue la extirpación de una vena del brazo derecho y del aura del corazón del chico. El chico le dijo que no había lugar para una persona tan inútil y sin talento como él, porque era relativamente basura, y la prueba es que solo 3 personas estaban en contra de su expulsión. Entonces el tipo del que se burlaban se dio cuenta de que su padre el mayor, al que adoraba y del que estaba orgulloso, había ordenado personalmente su expulsión. El agresor dijo que él mismo se había ofrecido voluntario para llevar la carta a su hijo, lo que enfureció al muchacho por lo que oía. Los chicos siguieron burlándose de él, llamándole bobo sin talento cuyo lugar era trabajar en la calle y no estudiar con ellos. No tenía sentido que siguiera estudiando, ya que él había alcanzado el primer rango a los 24 años, mientras que Mockingbird lo había hecho a los 14. Dio la orden de empezar. Y mientras el muchacho no entendía nada y gritaba que lo soltaran, la compañía lo agarró por debajo de los brazos y lo retuvo. No tenían más remedio que quitarle al chico lo que le hacía formar parte de la familia que no merecía. El chico preguntó qué iban a hacer y el cabecilla le recordó 2 reglas. La primera es la vena de la mano derecha con la que sujeta la espada, y la segunda es el aura del corazón. El chico empezó a resistirse activamente gritando que no les dejaría hacerlo. Sabía que era débil pero siempre se esforzaba más que los demás de la clase para no avergonzar a su familia. A pesar de que le trataban como a un don nadie y de que no tenía talento siempre hacía lo que podía por su familia. Pero los chicos eran más fuertes que él. Y después de silenciarlo para que nadie oyera sus gritos, se pusieron a hacer lo que les habían ordenado, así que no fue nada personal. Se dispusieron a cumplir sus órdenes, y decidieron empezar por el aura del corazón. El grito del niño se oía tras las puertas cerradas de la habitación. Los acontecimientos avanzaron un año. Una enorme casa estaba invadida por las llamas y las personas que se encontraban en ella gritaban pidiendo ayuda. Pero el problema no era solo el fuego. Había monstruos en el edificio con gente que los cazaba. Se acercaban directamente a la gente y la gente huía a través del fuego gritando de pánico. El chico recordó lo que él pensaba que era lo más horrible de esta expulsión de la familia de la espada divina Beck. Él no podía pensar que tales acontecimientos horribles podrían compararse con nada menos horrible que estos. Si es definitivamente un día terrible comenzó como de costumbre, y el tipo estaba pasando el tiempo en las calles como un perdedor normal cuando de repente una enorme grieta apareció en el cielo sobre Corea de un tamaño nunca antes visto. Ni siquiera la asociación podría haber previsto las consecuencias que la grieta conllevaría. Y la grieta era de proporciones imponentes. La gente huyó rodeada de caos y el tipo se apresuró a correr también, para que no le pasara nada. Corrió por un callejón. Y de repente escuchó un terrible olor que le hizo taparse la nariz con la mano. Se quedó helado cuando se dio cuenta de lo que era el olor. Todo el camino estaba sembrado de cadáveres de personas muertas. El chico pensó que no había tenido suerte a la hora de buscar refugio, cuando de repente oyó pasos detrás de él. Cuando se dio la vuelta, se horrorizó al ver a un monstruo detrás de él, un ogro enorme. Se abalanzó sobre el chico y quiso aplastarlo, pero fue capaz de esquivarlo. Esta criatura salió de una grieta y era muy fuerte, ya que el impacto dejó una enorme abolladura en el suelo. El tipo se preguntó si podría sobrevivir exiliado en tal situación hasta que llegara a la asociación. Las cicatrices de su brazo eran visibles. Sabía que si intentaba huir el ogro lo alcanzaría inmediatamente. Volvió a esquivar el ataque del monstruo, rebotando hacia el otro lado. Sin una vena en el brazo y un aura no podía matar a este monstruo, solo podía esperar a que llegara la asociación.
intentó atacar al ogro, pero al fallar tiró al tipo contra la pared. El ogro era demasiado rápido. Se quedó mirando al tipo con los ojos rojos, preparándose para matarlo como a los demás. El tipo no quería morir, tenía que vengarse de la familia Beck por todo lo que le habían hecho. Así que se recompuso y corrió tan rápido como pudo alrededor del ogro, blandiendo un palo de hierro contra él. En ese momento empezó a recordar cómo le habían humillado en la escuela, y sobre todo recordó las palabras del jefe de la banda, Oh-Hun. Mientras el ogro le destrozaba el cráneo, el chico recordó cómo le habían llamado basura, y un perdedor que deshonraba a su noble familia Bak con su presencia en la escuela. No sabía de dónde provenía ese poder sobre él en este momento, pero sí tenía la oportunidad ahora de estar donde estaba hace un año. Una voz comenzó a sonar en su subconsciente diciéndole que había comenzado el paso de las 1000 espadas, y que se había ganado el título de espadachín mágico. Al cabo de un rato el chico abrió los ojos. Estaba en un lugar en una habitación luminosa, y se sorprendió de no haber sido asesinado por un ogro. Recordó con horror las últimas imágenes que había visto antes de perder el conocimiento, y era el enorme ogro que el chico creía que le había matado. ¿Pero era todo un sueño? No entendía lo que pasaba y cuando se miró el brazo derecho se dio cuenta de que le faltaban 2 cicatrices. Estaba horrorizado porque no sabía lo que significaba y a dónde podía haber desaparecido su cicatriz. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en la habitación donde había vivido antes de su exilio. Lo más extraño era la sensación de poder que provenía de la vena de su brazo derecho y el aura de su corazón. De repente oyó una notificación en su teléfono. Dio un número. Y se dio cuenta de que había retrocedido 10 años, y se encontraba en el edificio de la familia Beck Espada Divina. Jin entró en pánico, no podía ni relacionar todo lo que estaba pasando con la ironía. Volvía a formar parte de la familia que una vez le había arrebatado todo lo que tenía, y era el momento más horrible de su vida. No sabía cómo había sucedido todo. Se daba puñetazos en la cara pensando que ahora todo era un sueño realista, pero seguía sintiendo todo como una vez había sido y no se sentía absolutamente nada como un sueño. De repente el hombre detrás de él asustado le preguntó si estaba loco mientras seguía dándole bofetadas en las mejillas. El hombre se dio la vuelta. El hombre detrás de él dijo que esta vez había sido atrapado por un estúpido y extraño caballero, pero de todos modos el contrato estaba en vigor, así que no les haría daño conocerse. El hombre se llamaba Blackstone, y era la espada mágica que volteaba a las familias reales. Era difícil no creer que Blackstone era un mago, y estaba parado justo frente a él, porque no había nadie aquí. Pero qué contrato y qué espada mágica. El tipo nunca se había visto envuelto en algo así. No entendía cómo podían haber pasado ya 2020 años, y en general pensaba que estaba muerto. Blackstone le miró pensativo, porque normalmente todo el mundo hace berrinches, pero este tipo era bastante tranquilo. Así que pensó que tenía una buena cabeza sobre los hombros y siguió adelante y les contó lo que estaba pasando. Todas las almas están unidas mediante un contrato de espada mágica, y ahora el tipo se ha convertido en su maestro, al que Blackstone tiene que supervisar para que crezca. Le pidió al chico que dijera en voz alta la frase de la ventana de estado. El chico no entendía lo que significaba, así que le pidió al criado que volviera a decirlo y él se lo repitió. Le repitió a Jin literalmente todo lo que había dicho antes. Pero en cuanto volvió a hablar de la ventana de estado el joven se dio la vuelta y se alejó hacia la cama. Definitivamente estaba dormido, esto no puede ser real. Blackstone no entendía por qué tenía esa reacción, porque pensaba que era algún tipo de alucinación después de la muerte, cuando el alma se va al otro mundo y no es real y toda la vida pasa por delante de sus ojos. What Blackstone, solo alucinación imaginaria que ahora le habla de unas espadas y unos contratos. A Blackstone le molestaba no ser humano, pero no esperaba que el nuevo maestro reaccionara así ante la información. Insistió en que el muchacho dijera la frase y entonces lo entendería, pero Jin ya se había metido en la cama, decidiendo que se trataba de otra estratagema de sus enemigos, Bak Oh-Hun, para tenerlo engañado y volver a dejarlo en ridículo. Y entonces Blackstone, al oír el nombre, preguntó al chico si era su enemigo. ¿Es este el hombre que quiere vengar su vergüenza, y al que debe derrotar? Él podría ayudarle con eso. Así que Jin se levantó de la cama y preguntó si era posible. Blackstone le aseguró que para eso era el contrato. Solo tenía que decir una frase en clave y la condición de confiar en él. El chico se preguntó si estaría diciendo la verdad, porque su regresión no tenía sentido, pero aún así ocurrió, y esta oportunidad que había tenido todo el tiempo, la necesitaba desesperadamente. Recordó toda la injusticia que había sufrido cuando fue humillado por Oh-Hun y el día en que le arrebataron su poder. No se lo merecía porque obviamente significaba más para él de lo que pensaban. Pero ahora tenía la oportunidad de vengarse de la familia Bak por todo.
Le dijo a Blackstone que no confiaba completamente en él, pero que sí hacía lo que le decía, entonces le creería. El criado estuvo de acuerdo con él. Entonces Jin dijo la ventana de estatus y obtuvo toda la información sobre sí mismo delante de él. Tenía 15 años sin rasgos ni habilidades, pero tenía el estatus de portador de una espada mágica. Sus resultados eran míseros. Absolutamente todas las categorías estaban en el rango más bajo. Blackstone pensaba lo mismo, pero sin embargo la categoría de inteligencia de Jin estaba en un nivel medio, y eso ya no estaba mal. Y Jin se dio cuenta de que el aspecto de Blackstone había cambiado. Explicó estos cambios al chico diciendo que así que era débil. Su sirviente tendría el mismo aspecto y así le haría más fuerte y seguro de sí mismo. Le mostró que su forma original era una pequeña daga, y que la fuerza que llevaba dentro se reflejaba en su aspecto. Jin se preguntó cómo era posible que aquel hombre se transformara abruptamente en una pequeña espada. Entonces Blackstone dijo que solo podría recuperar su apariencia y sus poderes cuando subiera de nivel. Esas eran las condiciones del contrato. Jin lo calificó de ridículo, pues pensaba que moriría de viejo incluso antes de que Blackstone recuperara sus antiguos poderes, ya que no tenía talento ni habilidad alguna. Pero el sirviente le dijo que esa era la razón por la que le caía bien, que no es nada divertido encontrarse con caballeros que ya son lo bastante fuertes, que es mucho más interesante cuando aparecen clientes débiles como Jin y les enseña todo desde cero. Tiene que sufrir para intentar superarse y conseguir sus objetivos. Blackstone sufrió durante 200 años en el vacío, así que no se dejó intimidar por las dificultades de la vida. Jin se preguntó si podría ser que hubiera sobrevivido para tener una segunda oportunidad. Le dijo a su sirviente que estaba de acuerdo en realizar un contrato mágico con él. Y el criado, complacido, decidió ponerse manos a la obra encargando a su amo una tarea llamada La Resistencia es una fuerza nacional. Jin no se esperaba algo así. Le recordaba a un juego de ordenador con niveles y tareas y le parecía extraño. Pero Blackstone dijo que era la forma de mantener al tipo informado de sus progresos y logros. Aunque todo parecía anticuado, siempre ha habido formas de notificar y esta encajaba en esta línea temporal. Érase una vez que los dueños recibían cartas de érase una vez los libros, y el nivel de crecimiento del maestro no importaba ya que permanecía inalterable desde el primer día, continuamente y sin descanso empujando los límites y si Jin escuchara a su sirviente. Incluso un tonto como él sería considerado un genio por la gente. Jin se preguntaba por qué entre toda la gente le habían elegido y contratado a él, porque hay bastante gente como él casi todos. Y entonces Blackstone le dijo que las razones del contrato y el deseo de una espada mágica, se las contaría después del encargo. Jin se mostró receloso, pero el criado le metió prisa porque se acercaba la hora de realizar la tarea. Blackstone reprendía constantemente a Jin por no saber colocar el cuerpo en la posición adecuada durante el entrenamiento, por olvidar cómo respirar correctamente, por no doblar bien las rodillas durante una carrera. A Jin solo le decían que corriera y él cometía muchos errores. El sirviente le dijo que había entendido mal lo que se esperaba de él, que su trabajo consistía en hacer a su amo más fuerte y resistente, y que debía escuchar sus consejos para superar sus límites personales si cometía demasiados errores. Estaba claro que el muchacho no estaba preparado para esto, pero Blackstone no iba a escuchar sus lloriqueos, y continuó amonestándole sobre la posición del cuerpo, manos, rodillas y respiración. Si no cambiaba nada, este entrenamiento no contaría. Pero Jin no quería oír más reprimendas y siguió haciendo lo que le daba la gana, pensando que así podría hacerlo. Blackstone miró al chico y vio su naturaleza testaruda. Cada vez era más interesante observarlo, aunque no entendía por qué sus habilidades eran tan bajas cuando su intelecto era claramente alto. Jin siguió corriendo, y Blackstone bromeó diciendo que caminaba como si se le vieran las piernas, lo que hizo enfadar a su amo, y se esforzó por correr aún más rápido. Blackstone lo observó con una gran determinación hacia la tarea que tenía entre manos. Definitivamente podía identificarse con ese Bak Ho-hun, pero con horror. Blackstone notó que un sentimiento de odio invadía el cuerpo de Jin. ¿Cómo podía tanto odio llenar el cuerpo de un chico de 15 años? ¿Cómo podía haber tanto odio en un hombre? Blackstone pensó en lo que le pareció extraño del comportamiento de Jin cuando lo conoció. Jin, cansado y torturado, corrió hacia el criado y le dijo que había terminado su carrera. Ya es bastante duro correr con todas sus fuerzas, pero además 15 vueltas más. Casi no muere empujando sus límites. Blackstone sabía que había algo especial en el chico. Una cualidad de la que estaba seguro en sí mismo era el orgullo y la mentalidad. Pero el sirviente contraatacó diciendo que eran dos cosas distintas. A Jin no le gustó esa mirada. Sabía que se esforzaba al máximo y que ese era su límite, y que si hacía menos no tendría ningún efecto, y que si hacía más se haría daño.
pero podía mirar su límite en cualquier momento, todos sus resultados y umbral de posibilidades. Así que miró su ventana de estado. Si se equivocaba, el orgullo y el pensamiento estaba en un nivel alto, y se dio cuenta por primera vez que este podría ser su mayor talento, aunque él nunca podría haber pensado en ello, y alcanzó su premio por primera vez. Pero Blackstone dijo que el entrenamiento había terminado. Jin no lo creyó así y quiso correr un poco más, aunque su sirviente le dijo que su cuerpo ya estaba agotado. Él se mantuvo firme, dijo que no sentía dolor en las piernas ni en el cuerpo, como si tuviera nuevas fuerzas. Blackstone se preguntó cómo era posible aumentar tanto su nivel en medio día. Inmediatamente empezó a disuadirlo, aunque sus habilidades habían subido al nivel 15. Nadie sabía lo que podía pasarle a su cuerpo con ese tipo de esfuerzo. Era impredecible. Estaban conectados con Jin, pero él no entendía lo que pasaba, solo conocía sus tareas, y no tenía ni idea de quién se las daba. Su alma estaba conectada a alguien hecho espada, y por eso conocía todas las habilidades y técnicas. Preguntó a Jin por la extraña parte de su personalidad que notaba tras él. Un sentimiento de odio extraordinario dentro de él. Esta emoción había estado creciendo en su interior durante 15 años. Sus almas estaban conectadas, así que sabía de qué hablaba. Entonces podría saber por qué había vuelto y qué quería. Pero, ¿querría ayudarle entonces después de conocer la verdad tras haber estado bajo tierra durante 200 años? Empezó a hablar con Blackstone. De repente el tipo que estaba detrás de Jin le dijo que Kyo-Jun tenía razón sobre él. Ese tipo le molestó con su forma de hablar antes de que agitara su espada con demasiada fuerza. Esa voz le recordó a alguien. El tipo dijo que ese pequeño imbécil andaba por ahí. Ese tipo le estaba humillando incluso antes de volver. Jin tuvo flashbacks del pasado cuando fue humillado por un montón de tipos más fuertes y talentosos que él. Baekho-jun dijo que le interesaría ver el resultado de este patético entrenamiento. Aquí estaba, tenía que pasar lista. Baekho-jun le dijo que era su Yunin y le preguntó por qué aún no había inclinado la cabeza ante él. Le ordenó que se inclinara antes de matarlo. Él se inclinó, pero el tipo siguió burlándose de él, diciendo que solo entendía las órdenes cuando le regañaban. ¿Y por qué no estaba entrenando ahora? ¿Estaba cansado? Blackstone no entendía quién era el monstruo y Jin le explicó que era el sexto hijo de la familia Bak. El criado se dio cuenta de que aquel era el bicho raro que el contrato decía que era. Parecía aburrido y entonces Blackstone pensó que Jin se encargaría de él pronto, solo si seguía las instrucciones y practicaba. Blackstone era invisible y se acercaba por detrás de Baekho-jun. Empezó a tocarle las mejillas y los ojos, haciendo que su cara pareciera ridícula, lo que provocó risas en los que le rodeaban. Empezó a decirle a Jin que no se riera o le daría una paliza, pero una voz desde fuera le dijo que se callara. Su padre no tardaría en llegar y no debía oír hablar así. Era la heredera directa de la espada divina, la segunda hija de Baekhin-kyeong. También se dirigió a Jin diciéndole que tendría una ceremonia de manifestación del aura, por lo que no se atrevería a avergonzarlos a todos allí. Fue ese día cuando tuvo la oportunidad de volver, lo que no le hizo nada feliz. De repente se anunció a todos que venía un anciano. Todos se arrodillaron frente a él y lo saludaron. Pasó por delante de todos los estudiantes y Blackstone le preguntó a Jin si era su padre y él dijo que sí. Blackstone admiraba a un hombre tan fuerte e inteligente como un anciano, pero el chico dijo que no era el único aquí. Había mucha gente así, excepto Baekho-jun. El sirviente le dijo que no se preocupara, que esta era solo su primera misión, que ya que la había manejado bastante bien le ayudaría a seguir adelante, que no olvidara que el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Jin empezó a hacer cosas extrañas que sorprendieron a Blackstone. Él razonó que estaba intentando no relajarse y entrenar incluso ahora, especialmente cuando ya había ventajas y sobre todo necesitaba hacerlo lo mejor posible antes de que empezara la ceremonia de manifestación del aura. Apenas Blackstone le explicó que eso era imposible, el muchacho arrancó y empezó a correr. Quería hacerse lo suficientemente fuerte y completar todas las tareas lo antes posible. Quería empezar a hacerlo todo para adelantar a Baekho-jun. Blackstone pensó que estaba loco, no le hizo ningún caso. Las consecuencias no se podían prever. De repente apareció una ventana que, aunque decía que el alumno no escuchaba a su maestro, había aumentado sus capacidades físicas y su resistencia era aún mayor. No podía creer que pudiera hacerlo en tan poco tiempo. Blackstone había visto a muchos maestros diferentes en su vida, pero era la primera vez que se encontraba con alguien tan dedicado como Jin. Seguro que conocía sus habilidades, pero también estaba la alerta de que su proximidad a Blackstone era mayor. Jin lo miró y el criado dijo que era una de las reglas del contrato, estar lo más conectado posible con el amo. Este sistema le recordaba a un simulador de citas.
así que por esta ridiculez podría ser el sueño de su lecho de muerte. De repente, el marcador mostró que, debido a la observación de la reacción de Blackstone, a Jin le habían sumado 200 puntos más. Blackstone se quedó estupefacto. Nunca había sido posible que un tipo consiguiera tantos puntos en tan poco tiempo, pero él mismo no se había dado cuenta. Su honor de espada mágica se había disuelto tan rápidamente, pero Jin le había dicho que se había disuelto cuando Blackstone aún era pequeño. Ganó 500 puntos por esta tarea. Podía invertir los puntos ganados en algo, y Blackstone dijo que debían usarse para aumentar su rango físico. El resto de los puntos podían ahorrarse. Tan pronto como hizo todo esto, la pantalla mostró un exceso a su resistencia y capacidades físicas, y algo extraño comenzó a sucederle a su cuerpo. Parecía crecer desde dentro, causando a Jin una sensación no muy agradable. Su cuerpo y su aspecto adquirían una apariencia acorde con su rango y sus logros. El dolor que sentía cesó, y cambió. Eso significaba que antes era bastante débil, pero fuerte al mismo tiempo, ya que podía soportarlo todo. Entonces Jin se dio cuenta de que si no hubiera sido capaz de soportar el dolor, todo habría acabado mal. Se podía ver en la expresión de la cara de Blackstone. Llegó la noche, y el anciano reunió a todos los herederos para la manifestación del aura de Jin. El primer hijo de Jeongu falló y todos debían saber por qué el quinto hijo era Baekseoi. El cuarto hijo es Tlavaxon. Jin se puso inmediatamente manos a la obra y, para empezar, se le daba bien. Recordó que antes de la regresión a la misma ceremonia había sido incapaz de hacer nada en absoluto. Ahora que todo ha cambiado es mucho más fuerte y podrá hacerlo. Ahora es más poderoso que nunca. De repente apareció ante él una tarea que sorprendió a Jeremías. Decía que manifestara su aura no a través de su corazón sino a través del Dantan. Blackstone le dijo al chico que tuviera el valor suficiente para hacer lo que se le pedía, porque tenía un aura propia del dueño de una espada mágica. Este camino será diferente de los demás. Pero sin embargo, los expertos suelen seguir su propio camino. Jin comprendió que tenía que hacer el encargo aunque solo fuera porque afectaría a su crecimiento. Empezó a hacer el encargo como quería y a seguir su propio camino. Y todo empezó a repetirse de nuevo. Vio que el aura tenía que activarse a través de Dantan, y Blackstone le estaba diciendo que era su camino personal el que sería diferente del resto. Al cabo de un momento, la sala se llenó de humo negro que emanaba del orbe. Todos los miembros de la familia real se sorprendieron por el color del aura. Significaba que había un demonio dentro de Jin. Huyeron hacia un lado. Baekhyun dijo que no sabía cómo había ocurrido, pero que si había un demonio dentro de él mataría a Jin. Ella inmediatamente se abalanzó sobre él con su espada, pero el hermano mayor de Jeongu le impidió hacer lo que pretendía, por lo que ella también recibió amenazas de muerte. El aura negra hablaba de que Jin la había recibido de una familia demoníaca, pero el hermano dijo que no importaba, que solo era el color de su aura y ya está. Jin se sorprendió de lo que estaba ocurriendo. Había contratado a Piedra Negra y no tenía una espada mágica demoníaca. ¿Qué podía significar todo aquello? Jeongu seguía evitando que su furiosa hermana matara a su hermano pequeño, evitando que se acercara a él y convenciéndola de que no debía hacer lo que pensaba. Su padre observaba todo, y se volvió hacia Baekhyun, preguntándole qué pretendía y si le dejaría desenvainar la espada. Se inclinaron ante él, pero el anciano estaba muy enfadado por todo. No dio permiso para matar a su propio hijo, lo que Baekhyun quería hacer. Puede que el aura del tercer hijo fuera diferente, puede que fuera demoníaca, pero en este caso no es así. Es una gran cantidad de poder, aura entrenada y pura. Baekhyun suplicó el perdón de su padre, pero él le dijo que por su odio a las familias demoníacas, pronto perdería la cabeza. Como castigo por sacarle la espada, le ordenó que fuera a meditar durante los próximos 6 meses y ella obedeció. Jin comprendió que su padre alentaba todo por su hija, actitudes de vestir y castigos. Si él hubiera estado en esa situación, no le habrían tratado con tanta delicadeza como a Baekhyun. Por tanto, necesita hacerse aún más fuerte para dominar a esta familia. Jin fue abordado por el anciano, que felicitó a su hijo por la manifestación del aura que nunca antes había visto. Jin rehuyó el gesto. El padre preguntó por qué su hijo guardaba la magia en Dantan, y todos se lo preguntaron. Jin sabía que tenía que responder algo para complacer a su padre y que no destruyera su aura. Le dijo que era diferente. No era como sus hermanos porque no tenía el talento heredado de Bak. Era débil por lo que su corazón era muy malo para usar la magia y lo hace a través del Dantan. Su padre le dijo que podría heredar el destino de los excluidos, ya que no dejan pasar la magia por su corazón y se convertiría en basura exiliada. Pero Jin le dijo que así se haría más fuerte que nunca y que no eran promesas vacías, que pronto lo demostraría todo en la práctica. Al principio su padre se rió,
pero luego dijo que aunque sonaba arrogante, eso era lo que le gustaba de Jin. Iba a ser mejor que todos sus hermanos mayores, y alcanzaría la espada más alta de los Vex, y si no lo hacía, moriría o tendría una vida horrible. Dijo que vigilaría a Jeremías y anunció que la ceremonia de hoy había terminado. Jong-woo miró las manos de Jin, diciéndole que había sido increíble la ceremonia y que había conseguido manifestar un aura tan negra, salvo, claro está, que su hermana quería matarlo en ese momento. Le preguntó a su hermano si alguna vez había entrenado un aura a través de Dan Tan. Pero el chico no podía creer lo que Jin había hecho. Notó un cambio drástico en su cuerpo y en su carácter. Estaba claramente más robusto físicamente y más fuerte. Jin dijo que no entrenaba con la espada, sino la resistencia. Jong-woo no sabía que fuera posible hacer tanto entrenamiento de resistencia y tener tales resultados. Sin embargo, deseaba que su hermano no se rindiera y siguiera practicando, porque él no podía hacer nada parecido a su edad. Jin ya se lo había prometido a su padre. Y antes de marcharse, su hermano le hizo un regalo. Una piedra camil que ayudaría a Jin a estabilizar su aura en caso de emergencia. La piedra era cara, pero su hermano se la dio porque Jin entrena duro y esta es su recompensa. De repente Jin fue llamado por Baekmyeon-kun, y dijo que Jin había sorprendido a su padre muy espectacularmente en la ceremonia mostrando a todos su aura especial. Pero, sin embargo, sigue siendo un debilucho que no puede hacer mucho más que eso porque no consigue que la magia penetre en su corazón. Quiso obligar a Jin a seguirle, pero este no iba a ninguna parte y no quiso obedecer. Entonces Baekmyeon-kun le amenazó con darle una paliza como la semana pasada. De repente, Jin tenía una nueva misión para vengarse de su maltratador ahora mismo. No esperaba que estuviera tan cerca, algo que había querido hacer durante tanto tiempo. Blackstone dijo que este tipo de encargos surgirían de vez en cuando, y que debían hacerse ya que hay una recompensa bastante alta de 300 puntos y una sorpresa. Baekmyeon-kun seguía firme en su postura, y Jin pensó que en una vida pasada esto habría sido diferente. Baekmyeon-kun le dijo que tal vez alguna vez se había compadecido de él, pero Jin replicó que quizá era él quien lo hacía. Entonces su hermano se enfadó aún más con él y le dio un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas. Le dijo que decidiera dónde y cómo se desmayaría, en el almacén por la carga de trabajo o aquí cuando le pegara. Le dijo que entonces Jin le decía estupideces a su padre, que se haría más fuerte con su método, pero que eso nunca le pasaría a un perdedor como Jin. Entonces el chico le preguntó a su hermano qué sabía siquiera de la vida. Blackstone se preguntó si el señor sabía realmente lo que iba a hacer o si solo iba de farol. Baekmyeon-kun se comportaba realmente como un pequeño advenedizo. ¿Pero eran iguales sus fuerzas? Ya al borde de la furia, Baekmyeon-kun decidió darle una lección a su hermano por su insolencia. Empezó a lanzar puñetazos. Y aunque Jin se cubrió aún era más fuerte y le propinó un puñetazo, diciéndole que no se opusiera y fuera insolente o tendría que pagar por sus palabras. La pelea continuó. Y cuando Baekmyeon-kun estaba a punto de dar un último golpe, Jin agarró su pierna y golpeó a su atacante. Estaba claro que no esperaba ser castigado por sus acciones de la misma manera. Jin estaba lo bastante enfadado como para terminar la pelea, pero de repente vio que Baekmyeon-kun permanecía inmóvil. Aparentemente Jin le había desarmado sabiendo dónde golpearle. Y ahora que no podía hacer nada, podía vengarse de él por todos sus insultos y humillaciones. Añadió 300 puntos por la tarea y una sorpresa. Blackstone no se esperaba algo así, lo que era evidente en su cara, pero felicitó a su maestro. Le sorprendió que Jin estuviera esperando el momento oportuno para atacar, porque las cosas parecían muy distintas, pero sin duda el bastardo estaría buscando a Jin cuando despertara. Pero Jin pensaba que su hermano tenía demasiado orgullo y demasiados miedos, no lo buscaría para vengarse, así que ahora estaría tranquilo en un futuro próximo. Blackstone le preguntó a Jin que si había entendido bien. Toda la familia tenía magia en su corazón y no entendía por qué no almacenaban magia en el núcleo de energía como él. Respondió que se había descubierto que este almacenamiento de energía era el más eficiente. Todo estaba en el mismo sitio, pero Jin eligió ese camino. Dijo que no tenía elección. Explicó que no quería cometer los errores del pasado y que quería decidirse a cambiar su vida en lugar de destruir su núcleo de energía. Blackstone pensó que quizás se alegraba de que su vida hubiera sido inútil y de que esta vez le hubiera tocado una mejor. Volvió a preguntar a Jin por el aura y este le repitió lo del núcleo de energía del pasado. Blackstone no lo sabía y se quedó estupefacto. Jin le estaba contando ahora a su criado que había vivido 25 años y había muerto, pero había retrocedido a 15. Blackstone no podía creerlo. Jin había sido acosado desde que era un chiquillo haciéndole creer que era un error.
y ahora tenía la oportunidad de vengarse de todos por la humillación pasada y demostrar que valía más que todos ellos juntos. Les contó que había sido despojado de sus poderes y desterrado para luego vagar por las calles, donde una vez lo había matado un enorme ogro. Ahora todo cobraba una explicación lógica para Blackstone. Le preguntó cuál era su objetivo, pues ahora contaba con un aliado tan fuerte y leal como Jin nunca había tenido, y pensó en su meta, reunió sus pensamientos, y dijo que quería convertirse en el mejor espadachín para reemplazar a su padre y convertirse en anciano. Entonces cambiaría esta familia desde dentro. Blackstone había esperado una respuesta así, le gustó. Eso era exactamente lo que su maestro debía ser. La regresión no tenía nada que ver con su contrato, pero ya había sucedido. Ayudaría a su maestro a convertirse no solo en más fuerte que sus abusadores, sino en el más fuerte de toda su familia y de todos los espadachines de este mundo. Todo dependía de él matar para llevar a cabo sus instrucciones y las tareas que le habían encomendado. Estaba más que preparado. Ya había iniciado el camino hacia la consecución de sus objetivos. Era una buena actitud. Volvió a decirle a Jin que como su ayudante le serviría y le enseñaría, lo que le convertiría en el mejor espadachín del mundo. Apareció una nueva tarea. Confía en tu suerte y elige una de las cartas proporcionadas. Era la recompensa por la tarea sorpresa. La recompensa por el aura llegaría más tarde cuando Jin estuviera suficientemente entrenado. La tarea era inesperada, así que la recompensa había que elegirla así. Era como un juego de ordenador. Estaba eligiendo a ciegas. Los anteriores maestros de Blackstone siempre habían tenido mala suerte con estas recompensas. Jun eligió, y entonces toda la habitación brilló. Y en sus manos había un globo. Era una píldora de percepción de poder. Blackstone se sorprendió, porque esta píldora daba una susceptibilidad de por vida al poder mágico y un desgraciado como Jin se la acababa de tomar. Le explicó que esta capacidad le daba el poder de percibir mejor el poder de los demás y, por tanto, aumentar la sensibilidad a su aura. Si se comía la píldora, aumentaría su aura varias veces. Preguntó al sirviente si la píldora tenía efectos secundarios, pero a Blackstone le molestaba que algo tan grandioso pudiera tener efectos secundarios. Pero recordaba haberse lesionado. Después de la mejora física, Blackstone dijo que era porque su condición corporal quería mejorar. Y Jin, sin ver ningún obstáculo, se tragó rápidamente la píldora. De repente no sintió nada. Era porque su susceptibilidad a la fuerza estaba en un nivel bastante bajo, pero eso cambiaría a continuación. De todos modos, Blackstone felicitó al muchacho por el trabajo que había hecho hoy, y le dijo que descansara hoy y que continuarían mañana. Jin volvió a objetar al sirviente, enfureciéndolo con su terquedad y sus ganas de conseguirlo todo de una vez. No en vano creía que aún podía, pues claramente tenía más fuerza que antes, así que Blackstone no debía insultarlo y limitarse a seguir entrenándolo. No se dieron cuenta de que el hombre los observaba a través de la ventana, sentado en un árbol y claramente sospechando algo. Las puertas se abrieron. Moon Hu-yun saludó al anciano. Había venido a contarle el incidente que había presenciado. El anciano le escuchó atentamente. Le contó que Jin había derrotado hoy a su hermano mayor sin armas ni nada. Su padre se sorprendió de lo que oía. Baekmyeon-kun era bastante fuerte y Jin ni siquiera podía usar bien su aura. Pero el sujeto dijo que Jin sucumbió ante su hermano al principio, pero eligió el momento adecuado y dominó a sus oponentes. El padre decidió que el hijo menor simplemente había sido más astuto que el mayor y, por tanto, había ganado. Tras la infructuosa pelea, Baekmyeon-kun se aisló de todos. Su padre le llamó cobarde porque ni siquiera ordenó a su hijo que se aislara, y él ya lo había hecho, mientras Jin practicaba en su habitación. El anciano pensó que se aburriría con este enfrentamiento, pero las cosas se estaban poniendo más interesantes. Ordenó que trajeran a Baekmyeon-kun, y el criado le hizo caso. Mientras tanto, el hermano perdedor pensaba en cómo vengarse de Jin. Al día siguiente, Jin estaba hablando con el criado sobre la apertura del aura. Había estado pensando en ello toda la noche y tenía un plan para hacerlo más rápido. Blackstone le preguntó qué quería decir. Y Jin dejó la piedra Camille que le había dado su hermano y cogió un martillo. Había un método que quería utilizar. Rompió la piedra con el martillo. Blackstone comprendió que Jin odiaba a su familia, pero que romper la piedra que le había regalado su hermano no era demasiado. Jin dijo que quería a su hermano mayor, y rompió la piedra no por odio, sino para intentar hacer algo. De la piedra empezó a brotar poder mágico. Explicó que el poder ahora le rodeaba, y cuando entrenaba absorbía este poder y la piedra de Camille, que flotaba en el aire. Era un método bastante extraño. Intentó inhalarlo. La pantalla le mostraba sumando puntos a sus características.
Blackstone no entendía por qué le había dicho que existía ese método si en la pantalla ponía que era la primera vez que se utilizaba. Podía ser porque ahora era el pasado relativo y en el futuro, donde Jin ya había muerto una vez. Este método era más común. Ahora su aura crecería rápidamente. Blackstone se alegró de ello, pues ahora su restricción había desaparecido. ¿De qué restricción está hablando? El primer sello de Blackstone fue levantado, y ahora se convierte en una espada. No tan grande como él quería, pero cuando Jin trabajara aún más duro, pasaría de ser una simple daga a una espada completa. Le pidió a Jin que la blandiera. Era la primera vez que empuñaba algo así. De repente, sintió que su aura se desvanecía. Blackstone dijo que no era una espada mágica porque sí, ya que estaban ligadas al maestro. Jin necesita hacerse aún más fuerte para manejar la espada y su magia. Después de todo, como norma, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Apartó la espada a duras penas. Y Blackstone volvió a ser humano. El primer sello desprecintado no compensa ni la mitad de sus habilidades, así que tendrán que entrenarse más. No es que aún no pudiera blandir la espada, pero apenas podía sostenerla, porque todo llega con el tiempo y todo hay que aprenderlo. Apenas estaba empezando a descubrir sus habilidades. Aquí ya había conseguido un inventario, una especie de bolsa de bolsillo con las cosas que necesitaba y los objetos asociados a su aura. Ya era un nivel superior. Ahora mismo el tamaño del inventario era pequeño, pero cuanto más avanzara, mejor. Jin quería entrenarse como un loco para blandir una espada. Era una espada poco común, pero una espada mágica. Abrió la ventana de estado y vio que no había completado la tarea a pesar de haber abierto su aura. Podría ser porque aún no era lo suficientemente fuerte. Así que dio prioridad a completar la tarea inacabada. En ese momento, el anciano le preguntó a Baekmyeon-kun qué le había pasado en la cara. No sabía qué contestar a su padre y eso le enfadó. Ya sabía con certeza lo de la vergonzosa derrota, pero enseguida empezó a justificarse diciendo que simplemente había bajado la guardia y había fallado el golpe sin esperarlo y que seguramente habría derrotado a su hermano si no le hubiera engañado. Esta excusa era patética porque había sido derrotado por un oponente de rango inferior, y ahora se excusaba por haber fallado simplemente un puñetazo a pesar de haber sido golpeado hasta quedar inconsciente. El hijo comenzó inmediatamente a disculparse, pero el anciano le preguntó qué hizo después de perder la pelea. Él respondió que estaba reuniendo información sobre Jin. Su padre se enfadó porque le parecía ridículo. ¿Qué otra información? Entonces Baekmyeon-chun gritó que sabía que su hermano mayor le había dado algo a Jin, pero su padre no quiso oír nada. Su hijo volvió a ser el canalla y egoísta. Inmediatamente echó a Baekmyeon-chun. Pero en cuanto empezó a marcharse, su padre le preguntó cómo iba a conseguir que Jin se rindiera, porque conocen muy bien el credo de la familia de la espada divina. La fuerza y las órdenes son primordiales y él debería obligar a su hermano a rendirse. Entonces quién sabe lo que podría pasar y tal vez con ese tipo de presión Baekmyeon-kun se abriera paso hasta el puesto de anciano. Jin y Blackstone observaron desde su ventana cómo Baekmyeon-kun permanecía inmóvil bajo su ventana durante horas. Jin dijo que no acudiría a ellos pronto, pero al parecer habló con su padre. Incluso en su vida pasada, su padre los había puesto unos contra otros y en esta situación tan seguramente tenía algo que ver. Más aún porque fue derrotado por su hermano menor y su padre no podía dejar pasar eso. Siempre reprendía al mayor por tal muestra de debilidad y Baekmyeon-gun acudió a Jin más de una vez después de que su padre hablara con él y lo humillara. No tardaron en volver a pelearse con él, pero era sorprendente como todos en esta familia estaban dispuestos a pelearse en cualquier momento. Jin pensó que era una gran oportunidad para ellos, ya que podía descargar su ira contra su agresor en cualquier momento y darle una lección, por lo que la paternidad no era insignificante. Siguió entrenando y no se centró en el cabrón, sobre todo porque el entrenamiento también estaba afectando a Blackstone de buena manera. Él también se estaba haciendo más fuerte. Le pidió que se concentrara de nuevo, y entonces el resultado sería mejor que la primera vez. Le dijo que se concentrara en el poder que le llegaba durante la meditación, que lo tuviera no solo en el corazón sino en todo el cuerpo. Le dijo a Jin que ese era un método para entrenar el aura de Caín. El poder es como una cascada en sus sentidos. Sintió algo parecido hace tiempo. Desborda su cuerpo y todo lo que le rodea. Este hombre Caín se parece mucho a alguien. Se parece a Blackstone, porque era Blackstone. Jin volvió en sí bruscamente y se dio cuenta de que ya era de noche. Blackstone felicitó al caballero aunque estaba distraído con otros pensamientos mientras meditaba. La ventana de estado mostraba que había puesto estabilidad en el núcleo de energía y que había completado la tarea con éxito.
no podía creer que lo hubiera hecho, que hubiera terminado la tarea en la que antes había fracasado. Blackstone se maravilló del éxito de Jin. Era inteligente, pero que aprendiera tan rápido el entrenamiento de Laura. Era especial. Le sumaron otros 100 puntos más por el asombro de Blackstone, pero él negó que hubiera ocurrido nada de eso. Jin le pidió al sirviente que se sorprendiera más a menudo. No solía funcionar tan tontamente, sobre todo cuando conoció a Jin. El muchacho estaba satisfecho con sus resultados, y preguntó si ese era el método de Caín, su forma de meditar. Blackstone respondió que sí, y Jin se dio cuenta de que su aura procedía de Rasadun. Blackstone no sabía quién era su primera vez en este mundo, y lo único que sabía era que las estadísticas de Jin eran altas. Blackstone pensó que si el chico tenía suerte, era gracias a él que Jin había acumulado muchos puntos, y Blackstone le sugirió que los invirtiera en una cosa, el resultado sería especial. Entonces Jin decidió invertir algunos puntos en esgrima, una decisión que sorprendió al criado. No entendía por qué lo había hecho, parecía inútil, pero aún así no desafió a su amo. Jin tenía pocos puntos y no podía aumentar todas sus características. ¿Cómo iba a entrenar la sabiduría? Para eso necesitaba mejorar su fuerza y su aura. Así que empezó a entrenar de inmediato. Blackstone le preguntó si su hermano mayor no le estaba apuntando ahora mismo, pero el chico argumentó como siempre que no iría a por él ahora sino que esperaría, pero no era tan sólido, ya que necesitaba aumentar su aura, en cuyo caso tenía el saco de boxeo perfecto. Por saco de boxeo se refería a su hermano, al que quería ir a buscar ahora mismo. Blackstone comprendía que el tipo tenía 24 años en tiempo real, pero sus poderes estaban solo un poco por encima de los de su hermano. Su enfrentamiento podía ser peligroso, pero Jin sabía lo que hacía y le dijo a Blackstone que se limitara a mirar. Realmente se volvió loco. Baekmyeon-kun vio a su hermano, e inmediatamente se puso en posición de lucha y estaba listo para atacar. Pero era su hermana Noona. Se sorprendió al verlo y le preguntó si estaba avergonzado. Él no sabía a qué se refería. Entonces ella le dijo que ya se había enterado de que había perdido contra su hermano pequeño, lo cual era vergonzoso teniendo en cuenta sus rangos. Había tardado demasiado en ver a Jin como una amenaza y pagó el precio por ello. Burlándose de él, se alejó. El tipo estaba increíblemente cabreado. Y fue entonces cuando Jin apareció detrás de él. Se rió de la apariencia de su hermano, que claramente no estaba acostumbrado a esta posición. Baekmyeon le dijo inmediatamente a su hermano que si no se callaba, lo mataría. Y para su sorpresa, Jin no tenía intención de echarse atrás, sino que se ofreció a luchar de inmediato. Esto conmocionó al tipo, lo que le había pasado a su hermano, que nunca había sido un luchador, que era débil y no podía defenderse. Era como si otro hombre se pusiera delante de él, y se sintiera asustado y acorralado. Hacía solo unos días que había dominado el aura. ¿Qué podía haberle cambiado tan drásticamente? Jin dijo que su hermano no necesitaría una espada, que debía matarlo con sus propias manos. Baekmyeon-kun se levantó bruscamente de su asiento. No se dejaría derrotar esta vez, pero no importaba cuántas veces atacara Jin lo esquivaba. Dijo que podía sentir su estrategia. No había cambiado desde su última pelea. Apuntaba a su cabeza como atacó entonces y le derrotó. Jin tomó entonces la iniciativa en la pelea, y comenzó a lanzar golpes que su hermano no podía esquivar usando todas las nuevas habilidades que había aprendido en días de duro entrenamiento. Sorprendió a su hermano con ello. Baekmyeon-chun no entendía cómo era posible. Al final del día, había matado a su hermano y esta vez estaba noqueado. Jin se alegró de haber puesto en práctica sus nuevas habilidades. Blackstone pensó que, sin duda, era el caballero más loco que había conocido. Al cabo de un rato estaban en el pueblo. Aquellas casas enormes le recordaban al criado a un bosque de cemento. Le preguntó al tipo por qué estaban aquí, y este le dijo que ahora que estaba haciendo pleno uso del aura, necesitaba registrarse. Todos los usuarios del aura deben registrarse en la asociación. Jin y Blackstone llegaron al centro. Jin dijo que quería registrarse como usuario espadachín. La chica le dejó rellenar el formulario de espadachín de primer rango y le dijo que comprobaría su nivel de aura al cabo de un rato. Cuando Jin empezó a rellenar el formulario, la chica miró sorprendida lo que había escrito. Volvió a preguntarle su nombre y le preguntó si había entendido bien que aquel tipo era miembro de la familia real de la espada divina Bak. Jin se rió diciendo que acababa de escribir ese apellido en el formulario.
Entonces la chica le dijo que un miembro de la familia Buck ya había venido aquí el mes pasado, y que era un hombre muy desagradable, pero por desgracia no recordaba su nombre ni su aspecto. Era la primera vez que lo veía, pero Jin era completamente diferente a esta familia. Era muy amable y guapo y no podía estar emparentado con ellos. Jin estaba avergonzado, y Buxton le preguntó al chico si le importaban sus orígenes, pero seguía igual, seguía queriendo destruirlos a todos. Su certificado estaba registrado y ahora tenía que introducir los datos de su aura, y agradeció a la empleada su ayuda. Caminando de regreso, Blackstone notó que su maestro estaba muy contento. La razón era que, en su vida anterior, Jin había recibido su primer certificado a los 24 años. Blackstone dijo que el chico se comportaba como un quinceañero, pero que habría más sorpresas a continuación, así que era demasiado pronto para sorprenderse. Todo estaba aún por llegar. De repente oyeron que alguien llamaba a Jin. Era la recepcionista, que apenas había alcanzado a Jeremías. Quería hablar un rato con él y le dijo que había aparecido una mazmorra no muy lejos de aquí y que faltaba un espadachín. Corrió tras él para proponerle el trabajo, ya que quizá ya hubiera gente dispuesta. Además, gente con una asociación y este trabajo le ayudaría a practicar. Ambos se dieron cuenta de que su amabilidad se debía a que Jin también había hablado mal de la familia Buck, ya que ahora tendría talento. Estaría bien probar sus habilidades en la vida real. Había enredaderas que no eran un problema, muy diferente a su vida pasada. Aceptó ir. Era una oportunidad para ponerse a prueba. Al cabo de un rato se dirigió a su destino, donde fue recibido por gente de la asociación. Hon In-soo dijo que el chico había tenido mucha suerte de entrar en el calabozo en su primer día y Jin dijo que se esforzaría mucho. Entonces la compañera de Hon, Yeon-ho, le preguntó por qué estaba hablando mal del chico ya que es de la familia Buck. Pero Hon no pensó que un verdadero miembro de la familia vendría aquí a trabajar en el calabozo. Le dijo a Yeon que terminara de preparar todo rápidamente. Hon le preguntó al tipo si realmente era de la misma familia, y Jin solo respondió que no le gustaba esa gente. Hon inmediatamente le pidió al tipo que no dijera esas cosas, porque obviamente no quería meterse en problemas si a alguien se le ocurría escuchar esas conversaciones y no informar a Buck. Blackstone admitió que no creía que su reputación fuera tan mala. Entonces Jin se fijó en una chica no muy lejos de ellos. Pensó que le recordaba a alguien, pero no pudo averiguar a quién exactamente. Pero entonces recordó que era Ho Kyung-hwa de la formación Nube de Trueno. Era la hija menor de la cruel familia Hok de Loto Rojo. Loto Rojo y Espada Divina eran familias enemistadas. Ho Kyung-hwa tenía talento pero también era odiada porque entrenaba sola sin ayuda de nadie de su familia. La llamaron porque todo estaba listo. Se acercó a Jin, y él se le presentó. Ella hizo lo mismo a su vez sin sospechar que él ya la conocía, pero dio su apellido incorrectamente ocultando sus orígenes. Hon les dijo que se dieran prisa pues ya les estaban esperando, y entraron todos juntos en la mazmorra. Hon argumentó que, aunque los topos suponen poca o ninguna amenaza, hay que tener cuidado. Podrías hacerte daño con algo o perderte, así que hay que tener mucho cuidado. Jin explicó a Blackstone que los topos enredaderas son diferentes. Viven aquí y podrían estar por aquí y son enormes. Son tan grandes que cavaron este túnel. Blackstone desconfió. De repente sintieron una tremenda vibración que recorrió toda la cueva. Han ordenó a todos estar en guardia. Vieron enormes monstruos arriba. Estaban sentados observando a la gente. Jong-woo dijo que enfrentarse a estas criaturas sería muy difícil, aunque intentaran huir de ellos. Los topos les alcanzarían. Aunque estuvieran casi ciegos, su oído y su olfato eran mucho mejores que los de los humanos. Aunque consiguieran acabar al menos con un topo, sus garras gigantes seguían siendo un peligro. Las lianas que tenían alrededor del cuello parecían muy rígidas, así que tendrían que ir a otra parte. Jin desenvainó su espada preparándose para tomar la lucha, pero en este ambiente no era la mejor opción. Jin ya tenía experiencia con topos en su vida pasada. De repente uno de los monstruos se abalanzó sobre ellos, pero Jong-woo fue capaz de esquivarlo. Había muchos topos y estaban por todas partes, rodeando literalmente al equipo al que atacaban y gruñéndoles una y otra vez. El topo saltó en su dirección, pero falló, lo que levantó mucho polvo, que envolvió todo el espacio y limitó la visibilidad. No había heridos entre el equipo, pero aún así su trabajo era complicado.
Jin tenía que ser especialmente cuidadoso. No tenía experiencia práctica y aunque era fuerte los topos seguían siendo bastante peligrosos para él. Blackstone le gritó al chico que se agachara y que si era posible esperara a otro momento para atacar. Pero Jin no le hizo caso, pensó que él sabía más, pues tenía experiencia luchando contra ellos. En ese momento se le añadió el aura raza de un viento negro. Esta habilidad pronto se activaría. El punto débil del topo era su suave cuello, que estaba cubierto por una enredadera, y todo lo que tenía que hacer era encontrar un lugar donde hubiera menos enredaderas. El resto de la piel del topo era áspera, así que el cuello era el mejor lugar para apuntar. De repente un monstruo apareció detrás de Jeongwoo y estaba a punto de atacarlo. Mientras Jeonghwa acudía en su ayuda, desarmó al monstruo de un puñetazo y salvó a su compañero. Miró a Jin y le preguntó burlonamente, ¿es cierto que solo tienes que apuntar al cuello para derrotarlos? Después de todo, ¿puedes derrotarlos simplemente usando la fuerza? Desarmaron a la mayoría de los monstruos. Los topos les atacaron en cuanto el equipo entró en la cueva, pero de esos monstruos no cabía esperar sentido común. Jeongwoo le dijo a Jin que todo el mundo trata de evitar a los topos de la vid, por lo que casi no hay información sobre ellos. Entonces, ¿cómo sabía él de la debilidad de los monstruos? Dijo que se lo habían contado una vez en clase y que estaba buscando algo sobre los topos antes de bajar a la mazmorra. No quiso contarle más a Blackstone, pues pensaba que ya sabía suficiente sobre su pasado. Todos se sorprendieron de lo agresivos y muy fuertes que eran los topos. Fue una sorpresa para todos. Han se preguntó si la piel de los topos se había vuelto muy áspera. Era sospechoso. Se detuvieron. Había dos caminos a seguir. Tuvieron suerte de que la asociación les dijera que mataran a los topos, y ahora podrían dividirse en dos grupos. De repente vieron un topo enorme que les miraba fijamente. Su frente tenía el sello del jefe. Parecía ser la razón por la que los topos eran tan fuertes, pero no estaba claro que estaban explorando aquí. Jin le dijo a Blackstone que ese topo era el guardián de la mazmorra y que, aunque el trabajo de la asociación por esas penurias también se paga, debido a esas situaciones la limpieza es mucho más dura. Cuanto mayor es la recompensa, más duro es el trabajo y las tareas. Pero esta mazmorra apenas es inferior al rango 2 en dificultad. Jeongwoo dijo al equipo que no se preocuparan por el jefe, que ella se encargaría de todo y que ellos tendrían que ocuparse de los otros topos. Así que ella se escondió en uno de los túneles y el equipo no sabía que debían. Pensaban que Jeonghwa tenía suficientes habilidades, pero al mismo tiempo enviarla allí sola. Jin argumentó que no debía preocuparse por los cabecillas en estas mazmorras. Había leído sobre ello, pero nadie le creyó porque era la primera vez que estaba aquí. Jeongwoo sugirió que Jon dejara al chico aquí para que ellos pudieran encargarse de todo mientras tanto. Se lo pensó y decidió que debían ayudar a Jeongwoo. Le dijo a Jin que huyera enseguida si veía que estaba en peligro y que ellos se encargarían de los topos y se largó inmediatamente. Blackstone le preguntó por qué se había ofrecido voluntario para ayudar y Jin le dijo que tenía que acabar con el topo personalmente para conseguir la recompensa que le habían prometido. Entonces recibió la misión sorpresa de derrotar al jefe topo antes de que nadie más pudiera hacerlo. Jin se alegró de que tal tarea llegara justo a tiempo. Estaba dispuesto a arriesgar su vida para completarla. Arriesgar su vida en un momento en el que ya había muerto una vez era así. Blackstone nunca había visto ni oído hablar de estos topos, pero a pesar de todo los consideraba criaturas bastante peculiares. Estos monstruos son nuevos aquí, pero son mucho más débiles de lo que parecen. Tienen patas largas, dan pasos anchos por lo que se cansan muy rápido, son fáciles de atrapar, por lo que nadie les buscaba ningún punto débil. Hace 10 años, antes de que se creara la estrategia, los topos eran un poco diferentes, pero Jin también ha cambiado. Se ha hecho más fuerte y ahora tiene la fuerza para derrocar a la familia Bak. En ese momento vio que Jeonghwa ya se había reunido con los dos topos, y respiró aliviado. Ella aún no había llegado al jefe. Rápidamente corrió junto a ella y ella lo vio. Lo llamó y le preguntó dónde estaba con tanta prisa. Él le dijo que iba a ver al jefe topo, a lo que Jeonghwa le repitió que ella misma se encargaría del jefe. Esto es muy peligroso y si Jin quería ofrecerle ayuda ella se negaría. Jin replicó que no iba a ayudarla, que iba a matarle él mismo. Jeonghwa se quedó estupefacta ante tales declaraciones. Pero por otro lado pensó que si el tipo acababa de conseguir hoy su primer rango, probablemente no lo entendía todo y todo esto no era un juego. Vino aquí de paisano sin ningún tipo de entrenamiento, y además está siendo egoísta, así que está pidiendo que lo maten. Blackstone preguntó al chico cómo se sentía después de todo lo que se había dicho. Pero Jin decidió proponer una apuesta con Jeonghwa. Ella pensó que se estaba imaginando cosas, pero Jin le explicó lo que quería decir.
Él luchará primero contra el topo principal y si no derrota al jefe en 3 minutos, entonces será el turno de ella. Como recompensa añadida, el ganador tiene derecho a pedir algo al perdedor. La chica pensó que Jin se había dado un golpe en la cabeza, ya que pensaba que esa cantidad de tiempo era suficiente para derrotar a semejante monstruo. Eso ni siquiera era suficiente para un usuario de tercer rango. El jefe ya estaba aquí, así que no tuvo tiempo de pensar. Aceptó todas las sugerencias de Jin. No le importaba porque no creía que fuera a matar al monstruo y mientras tanto tenía tiempo para descansar. Incluso Blackstone dudaba de las habilidades de Jin, pero estaba más seguro que nunca. Según su experiencia personal y sus cálculos, incluso 1 minuto debería ser suficiente, lo cual era difícil de creer viendo al topo. Yeonghwa no entendía cómo podía hacer una apuesta tan absurda, si era para llamar su atención. Ahora entendía por qué Jin la miraba de forma tan extraña. Blackstone le dijo a Jin que ella había empezado a mirarle sin quitarle los ojos de encima. El tipo lo explicó diciendo que estaba estropeando sus planes, pero la razón parecía ser otra totalmente distinta. En ese momento el topo se quitó la liana y empezó a intentar golpear con ella. Jin la esquivó y por un momento pudo acercarse al monstruo. Estaba a una distancia adecuada de él y estaba listo para atacar. Yeonghwa observaba todo esto. El topo estaba haciendo grandes movimientos, así que era mucho mejor esquivarlo, y se estaba cansando. En este punto, su aura Rasadum se activó, y los movimientos del objetivo se vieron ralentizados por el viento negro. Jin aprovechó esta nueva habilidad, y apuntó al topo en el cuello. Yeonghwa quedó impactada por lo que vio. No entendía cómo podía hacerlo, ya que tardó unos 30 segundos en dominar al monstruo. Ganó la apuesta, además de conseguir 200 puntos y una sorpresa. Yeonghwa no podía creer que fuera un espadachín de rango 1, como había podido derrotar al jefe con sus habilidades. Le hacía un montón de preguntas porque no entendía lo que acababa de pasar. Jin le preguntó si quería saber cómo lo había hecho, y ella dijo que por supuesto que quería, pero Jin dijo que nunca se lo contaría, lo que enfadó mucho a Yeonghwa. Él mismo se lo preguntó y ahora solo bromea con ella. Ningún idiota contaría sus secretos a nadie. Ahora que él ha ganado, ella está por las reglas de cumplir con su petición. Ella admitió que lo subestimó pensando que era débil y Jin lo entendió. Le dijo que ella era el loto rojo de la formación Nube de Trueno y que aplazaría su deseo para más tarde. Ella le preguntó cómo sabía que ella no era quien decía ser. Y Jin solo dijo que lo suponía, que ahora mismo no había muchos guerreros. Yeonghwa le miró y sintió que perdía ante un mocoso. Se enfadó con él y le dijo que era igual que su familia Bak de Espada Divina. Jin dijo inmediatamente que no le gustaba su familia y que era fácil que no le salieran las palabras al hablar de ellos. Blackstone se había dado cuenta de que el tipo se estaba burlando de Yeonghwa con sus expresiones, pero sabía que lo haría. Yeonghwa se calmó, se recompuso y le dijo a Jin que mirara el lunar. Allí aparecía una recompensa por completar la tarea que se prometía a quien derrotara al jefe. Era un anillo y al cogerlo Jin pensó que debía comprobar el anillo con el tasador. Blackstone dijo que tenía esa habilidad y que podía hacerlo. Vieron que el anillo del topo de la vid supera todas las características básicas. Yeonghwa felicitó al tipo por haber ganado. Solo había hecho esta apuesta por sus conclusiones precipitadas, pero sin embargo no le gustó lo que dijo. En este momento se les acercaron personas de la asociación que estaban sorprendidos de que Yeonghwa lo hiciera bien. Era increíble que derrotara a un oponente tan fuerte a pesar de que estaban preocupados por ella. Yeonghwa dijo que ella no lo había hecho, pero Jin sí. Jon lo miró sorprendido. Todos no podían creer que fuera el único que lo había hecho. Yeonghwa decidió que la próxima vez no se dejaría vencer tan fácilmente. Jin estaba de buen humor, porque la primera tarea era bastante fácil y la gente era buena. Le recompensaron por matar al jefe topo, pero acabó ganando 2 veces. Blackstone le dijo que no estuviera tan seguro de haber acabado tan fácilmente. Es poco probable que Yeonghwa olvide todo lo ocurrido y se aleje de Jin. Blackstone oyó decir a Jin en su conversación con Yeonghwa que él no era de la familia Bak. Pero el chico había birlado que él nunca dijo eso, solo dijo que no le gustaban. Fue así, pero Jin seguía un poco molesto con el comportamiento de Blackstone. De repente, Jin vio a 2 jóvenes que aparentemente sabía que estaban aquí para acompañarle. Uno se llamaba Jung Hoon Yuk y el otro Mon Ho Young. Blackstone dijo que tener sirvientes a esa edad ya es un éxito, pero el chico no estaba muy contento. Jin les dijo que hoy era demasiado tarde, así que tenía que irse y que se verían mañana. Pero los criados le dijeron que a partir de hoy se alojaría en el monasterio Bak, en el 8º piso.
El dueño de la casa le ordenó mudarse allí. Por los méritos que Jun merece debe vivir en la casa ancestral. El anciano también dio este decreto. Jin estaba conmocionado por esta noticia, pero entraría un momento. Ordenó a sus sirvientes que le esperasen fuera. Una vez dentro abrió las puertas de su habitación. Era grande y estaba vacía. Por fin estaba viviendo en la casa ancestral. Blackstone pensó que el tipo estaba tan contento que estaba a punto de llorar, pero Jin le dijo que intentaba controlar su compostura. Blackstone le dijo que estaba dándole demasiadas vueltas a su pasado, que tenía que seguir adelante con su vida. Jin se lo tomó de otra manera. Ya se había ocupado de Baekmyeon-kun y ahora quedaban otras 6 personas. Jin reflexionó sobre el hecho de que tener a tanta gente en su época ya está pasado de moda, incluso a una edad como la de su padre. Blackstone llevó la conversación en otra dirección, preguntando a Jeremías si conocía a los dos que ahora eran sus sirvientes. Moon Huyong le era familiar a Jin. Le habían dicho que lo vigilara. En su vida pasada ni siquiera lo sabía, pero ahora podía sentir su presencia gracias a su sensibilidad. No entendía por qué su padre tenía asignados luchadores de nivel espada negra. Eran algo parecido a guardias de élite, así que tenía la atención de su padre, y probablemente deberían marcharse ya. Bajaron las escaleras y Jin agradeció a los sirvientes su trabajo y dijo que podían retirarse por hoy, pero detuvo a Moon Huyong de repente, diciéndole que mantuviera las distancias la próxima vez que lo vigilara, porque cada uno debía tener su propio espacio. No esperaba ser visto. Blackstone intentó razonar con Jin para que no se precipitara, pero este no le hizo caso. Como siempre, se trataba de un padre al que Blackstone no conocía como hombre en absoluto, pero Jin sí. ¿Qué pasaría si el criado le dijera que lo había sorprendido espiándolo? Sin duda se alegraría de que sus esfuerzos hubieran sido notados. Baekstone nunca sería capaz de comprender a esta familia. Jin se ofreció a abrir la recompensa para el jefe topo ahora mismo, ya que tenía tan buena suerte. ¿Por qué no? Las cartas aparecieron de nuevo ante él, y Blackstone le pidió que eligiera con responsabilidad. Pero es como un juego cuyo resultado no se puede predecir. Podría no ganar nada, o podría llevarse el premio gordo. Con una elección tan aleatoria, Jin decidió que cogería la carta que más le llamara la atención y ya está. Tras elegir una carta, se encontró con una especie de máscara, que hizo que las emociones de Blackstone se desbocaran. Aunque la máscara parecía la más ordinaria del taller más ordinario, Blackstone le pidió a gritos que mirara de cerca aquella máscara inusual. De nuevo el sistema le colmó de regalos y Blackstone no podía creer que el tipo tuviera tanta suerte. Le explicó a Jin que no estaba loco, que era una máscara de transformación demoníaca cuyo rango era legendario. Jeremías también se quedó estupefacto. Al parecer ahora podía incluso cambiar de aspecto gracias a esta máscara. No podría cambiar su estatura, pero sí todo lo demás dentro de lo razonable. Podría engañar a cualquiera si quisiera. Decidió probarla ahora. Cuando se la puso respondió algunas preguntas. Eligió un color de aura y decidió intentar transformarse en Moon Huyong. Y en un momento era una copia exacta del tipo. Era increíble. Blackstone le aconsejó que comprobara si el color de su aura había cambiado. Y al comprobarlo vio que había cambiado. Ya no parecía tan barato como el chico había pensado en un principio. Estaba agradecido a Blackstone por haberle hecho elegir cuidadosamente su carta y soñaba con que algún día Jin hiciera caso de todos sus consejos. Pero Jin le preguntó si había mencionado el nombre del Imperio de Caín. Era el nombre de su método de entrenamiento. ¿De qué se trataba? Blackstone se quedó estupefacto ante lo que oía. No podía decir que la máscara no tenía nada que ver con ellos.